Imagina esto, Dios mismo te da una misión. Una tarea clara y directa, pero tan aterradora que tu instinto más profundo es escapar. ¿Qué harías? ¿Te enfrentarías al desafío o intentarías huir, incluso sabiendo que no hay lugar en el mundo donde puedas esconderte de él? Así comenzó mi historia. Yo soy Jonás, un hombre común, pero con un llamado extraordinario. Fui elegido para llevar un mensaje de advertencia a Nínive, una ciudad famosa por su crueldad y su maldad. Pero en lugar de obedecer, elegí el camino de la rebeldía. Creí que podía evitar a Dios, que podía huir de su presencia y de su plan. Lo que no sabía era que mi huida me llevaría a enfrentar tormentas, a ser tragado por un pez gigante, y a cuestionar mi propio corazón. Descubrí que no se puede escapar del amor y la misericordia de Dios, aunque su plan parezca incomprensible al principio. Y aprende, de la manera más difícil, que su compasión se extiende incluso a quienes creemos menos dignos de recibirla. Pero esta no es solo una historia de un profeta y una ciudad. Es una lección sobre el orgullo, la misericordia y el poder transformador del arrepentimiento. ¿Quieres saber cómo un hombre común se enfrentó a lo imposible? Acompáñame en este viaje y descubre cómo Dios no solo cambió el destino de una ciudad, sino también el de mi propio corazón. Nunca olvidaré el día en que comenzó todo. Era una mañana tranquila, como cualquier otra. Me encontraba en mi ciudad, ocupado con los asuntos cotidianos, cuando la voz de Dios vino a mí, clara e inconfundible. Al principio, no entendía por qué me hablaba. Después de todo, ¿qué tenía yo de especial? Pero él tenía un propósito, y no había lugar para dudas. Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esas palabras me dejaron helado. Nínive. Esa ciudad infame, conocida por su crueldad y violencia. Era la capital del imperio asirio, enemigos jurados de mi pueblo. ¿Cómo podía Dios enviarme allí? ¿Acaso no sabía lo peligrosos que eran? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas y temores. ¿Qué pasaría si iba? ¿Y si no me escuchaban? ¿Y si me mataban? Pero, más allá de mi miedo, algo dentro de mí se rebeló. No entendía cómo Dios podía preocuparse por ellos, esos paganos que no merecían su misericordia. ¿Por qué enviar a un profeta israelita a advertirles? En mi orgullo y mi ira, decidí que no iría. Así que hice lo que pensé que era lo más lógico: escapar. Si me alejaba lo suficiente, si me ocultaba, Dios encontraría a alguien más para cumplir esa misión imposible. O al menos, eso me dijo para justificar lo que estaba a punto de hacer. Me dirigí al puerto de Jope, con una sola idea en mente: alejarme de Nínive lo más que pudiera. Allí encontré un barco que partía hacia Tarsis, un lugar lejano al otro lado del mar Mediterráneo. Pagué mi pasaje y subí a bordo, convencido de que estaba dejando atrás ese llamado incómodo. Creí que mi plan había funcionado, pero pronto descubriría que no hay lugar en el que puedas esconderte de Dios. Y así comenzó mi huida hacia Tarsis. Cuando subí a aquel barco rumbo a Tarsis, sentí una mezcla de alivio y tensión. Al fin y al cabo, estaba dejando atrás esa misión que tanto me aterraba, pero había una sensación persistente que no podía ignorar. Un peso en mi pecho, como si estuviera huyendo de algo mucho más grande que cualquier peligro físico. Pero no me permití pensarlo demasiado. Me convencí de que todo estaría bien, que Dios seguramente encontraría a otro profeta para esa tarea. Mientras el barco se alejaba del puerto de Jope, observé cómo la costa desaparecía en el horizonte. Me dije a mí mismo que estaba libre, que podía olvidarme de Nínive y vivir mi vida como siempre. Pero el viento comenzó a cambiar, y con él, algo en el ambiente. El viaje, que al principio fue tranquilo, pronto se convirtió en una pesadilla. Primero fue una ligera brisa que se transformó en un viento feroz. Luego, el cielo se oscureció como si la noche hubiera caído de golpe, y las olas comenzaron a golpear el barco con furia. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar,
Corrían de un lado a otro tratando de mantener el control. Pero era inútil. La tormenta era como ninguna otra que hubieran visto. En ese momento, algo se encendió en mi mente. Sabía que la tormenta no era natural. Era Dios. Era su mano extendida, deteniéndome, llamándome a enfrentar mi error. A pesar de saberlo, no podía enfrentarme a la verdad, así que hice lo que mejor sabía hacer: evitar el problema. Bajé a las profundidades del barco y me escondí, intentando dormir, como si el sueño pudiera apagar la tormenta que rugía afuera y dentro de mí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los marineros me encontraran. Desesperados, habían intentado todo para salvar el barco. Arrojaron la carga al mar, rezaron a sus dioses, pero nada funcionó. Cuando me vieron, me zarandearon, exigiendo respuestas. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él nos salve. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Mi huida había llegado a su fin. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias, pero no tenía idea de lo que vendría después. Ahí estaba yo, rodeado de marineros aterrados, sus gritos perdidos entre el rugir del viento y el estruendo de las olas. El barco crujía con cada embate del mar, y la tormenta no daba tregua. Cada segundo que pasaba, la situación empeoraba, y era imposible ignorar la verdad. Esta tormenta no era casualidad. Yo sabía a quién la había enviado. Y sabía por qué. Los marineros, desesperados, comenzaron a lanzar preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para traernos esta desgracia? Yo respiré hondo, intentando mantener la calma. Soy hebreo, les dije. Temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Sus rostros cambiaron al instante. ¿El Dios que hizo el mar? El mismo mar que ahora quiere destruirnos. Sus voces eran una mezcla de miedo y furia. Y entonces confesé. Admití que estaba huyendo de la presencia del Señor, y que la tormenta era por mi culpa. Les expliqué que Dios me había dado una misión y que yo había elegido desobedecer. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta misma. ¿Qué hacemos contigo para que el mar se calme?, preguntaron. Podía ver en sus ojos que no querían hacerme daño, pero estaban desesperados por salvarse. Yo sabía lo que debía decir. Arrójenme al mar. Solo entonces la tormenta se detendrá. Mis palabras los dejaron perplejos. No querían cargar con mi sangre, pero también sabían que no tenían otra opción. Intentaron remar hacia la orilla, lucharon con todas sus fuerzas para evitar lo inevitable, pero el mar se volvió aún más violento. Finalmente, resignados, se detuvieron. Antes de lanzarme al agua, clamaron al Señor, mi Dios, rogándole que no los castigara por lo que estaban a punto de hacer. Entonces, con un gesto de pesar, me levantaron y me lanzaron al agua. El impacto fue brutal. Sentí el frío del agua envolverme y el rugido de las olas apagarse. De repente, todo quedó en calma. La tormenta había cesado, y el mar estaba en completa paz. Pero yo me hundía, y mientras descendía, un extraño pensamiento cruzó mi mente. ¿Era este mi fin? Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que jamás habría imaginado. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. En lugar de ser tragado por las profundidades del mar, sentí una fuerza enorme que me envolvió. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, me encontré en completa oscuridad. El olor era insoportable, el aire pesado, y mi cuerpo estaba atrapado en un espacio estrecho y viscoso. Tardé unos instantes en entenderlo. Había sido tragado por un enorme pez. En la completa oscuridad del vientre del pez, rodeado por un silencio denso y solo interrumpido por el regreso de las aguas que se filtraban alrededor, mi mente finalmente se aquietó. Fue entonces cuando comencé a entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Dios no me había abandonado. Todo lo contrario, me había rescatado del mar,
pero tenía un propósito. Pasé los primeros momentos en un estado de absoluta confusión. El olor nauseabundo, la humedad pegajosa y el frío me recordaban constantemente dónde estaba. Las algas rodearon todo mi cuerpo, en especial mi cuello. El estómago del pez donde me encontraba estaba lleno de agua, pero a medida que pasaban las horas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a pensar no en mi sufrimiento, sino en la misericordia de Dios. Él podía haberme dejado en el mar, pero no lo hizo. Me había dado esta insólita oportunidad de reflexionar y buscarle de nuevo. Decidí orar, pero no con las palabras rápidas y superficiales que había usado antes. Esta vez, mi oración nació desde lo más profundo de mi alma. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oyó. Comencé reconociendo mi rebeldía. Señor, clamé desde lo profundo del abismo, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a las profundidades, al corazón del mar, pero no me dejas perecer. A pesar de mi desobediencia, me ha dado vida. Pasé 3 días en el vientre del pez. Me encontraba muerto dentro del pez. Pero entonces, sin previo aviso, sentí un movimiento extraño. El pez se agitó violentamente, y antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, me encontré expulsado hacia la orilla de Nínive. Allí, terminé tendido en la arena, con el sol calentando. Mi piel estaba llena de llagas por los jugos gástricos del estómago del pez y el agua salada había cuarteado mis labios. Sentí volver a la vida y sabía que no sería la misma. Dios me había dado una segunda oportunidad. Entonces, me levanté y sacudí la arena de mi ropa. Mis piernas, aunque débiles, encontraron la fuerza para comenzar a caminar. Cada paso que daba hacia Nínive era una declaración de mi compromiso con Dios. No sabía cómo me recibirían en esa ciudad ni qué peligros me esperaban, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era obedecer y confiar. Mientras avanzaba, podía sentir el eco de las palabras de mi oración en el vientre del pez resonando en mi corazón. Lo que he prometido, cumpliré, la salvación pertenece al Señor. Mi vida había sido salvada para una misión, y ahora, con renovada determinación, estaba listo para cumplirla. Llegar a Nínive me pareció un viaje largo, tanto en distancia como en emoción. Mientras caminaba hacia aquella ciudad, repasaba en mi mente lo que debía decir. Las palabras que Dios me había dado eran claras, pero mi corazón seguía luchando con la idea de que estos enemigos de mi pueblo pudieran recibir misericordia. Sin embargo, cada paso que daba reafirmaba mi decisión. Esta vez obedecería. Cuando entré a Nínive, me encontré con su inmensidad. Era una ciudad colosal, con enormes murales que parecían tocar el cielo y calles llenas de movimiento. La gente iba y venía, sin darse cuenta de que un simple hombre como yo estaba a punto de entregarles un mensaje que cambiaría sus vidas. Respiré hondo, y con el corazón palpitando de nerviosismo, entré. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la proclamación que recorría las calles de la ciudad. Mis palabras no eran adornadas ni suavizadas. Eran simples, directas y llenas de la autoridad de Dios. Cada vez que repetía el mensaje, veía cómo cambiaban las expresiones de las personas. Al principio, incredulidad, luego, temor. No esperaba que reaccionaran tan rápidamente, pero lo hicieron. La noticia se propagó como el fuego. No tardó en llegar al rey de Nínive, quien hizo algo que nunca imaginé. Se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se vistió de cilicio, un símbolo de arrepentimiento. No solo eso, sino que proclamó un decreto para toda la ciudad, que hombres y animales, ganado mayor y menor, no prueben cosa alguna. Que se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Yo observaba todo esto con asombro. Una ciudad entera, desde el más humilde hasta el más poderoso, se había vuelto hacia Dios en arrepentimiento. Sus ayunos, sus oraciones, su cambio de corazón. Todo esto hablaba de una genuina transformación. Y mientras veía esto,
algo dentro de mí comenzó a revolverse. Sabía lo que significaba este arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, escucharía sus clamores y los perdonaría. Pero en lugar de sentir alegría por su salvación, mi corazón estaba dividido. ¿Cómo podía el Dios de Israel, mi Dios, extender su compasión a esta gente que siempre había sido nuestro enemigo? Aunque seguía luchando con estos sentimientos, una cosa era clara: mi misión estaba cumplida. Había proclamado el mensaje, y Nínive había escuchado. Ahora, lo que vendría después estaba en manos de Dios. Cuando terminé de proclamar el mensaje de Dios por toda Nínive, me aparté un poco, subiendo una colina desde donde podía observar la ciudad. Desde allí veía a sus habitantes, hombres, mujeres, niños, incluso animales, todos vestidos de cilicio, clamando con fervor. Era algo que nunca habría imaginado ver, una ciudad entera volviendo sus ojos a Dios. Pero en lugar de sentir satisfacción o alegría, mi corazón estaba inquieto, casi furioso. Lo sabía. Sabía que Dios los perdonaría. Después de todo, Él es compasivo, lento para la ira y lleno de misericordia. Pero en ese momento, esa misma misericordia me parecía injusta. ¿Cómo podía Dios, el Dios de Israel, perdonar a esta gente tan cruel, tan violenta? ¿Acaso no sabían lo que ellos le habían hecho a mi pueblo? No lo entiendo. Sentía como si su arrepentimiento, aunque genuino, no mereciera tanto favor divino. Y entonces sucedió. Al ver el arrepentimiento de los habitantes de Nínive, Dios cambió de parecer. Él decidió no destruir la ciudad. Su ira, que había sido encendida por la maldad de esta gente, se apagó ante su arrepentimiento sincero. La destrucción que había proclamado no caería sobre ellos. Cuando esto quedó claro, algo explotó dentro de mí. Me llené de frustración, y me atreví a cuestionar al mismo Dios que me había salvado del abismo. Señor, ¿no es esto lo que decía cuando estaba en mi tierra? Por eso traté de huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Cómo puedes hacer esto? Mejor sería para mí morir que seguir viendo esto. Sí, lo dije. En mi enojo, preferí la muerte antes que aceptar la misericordia de Dios hacia quienes yo consideraba mis enemigos. Pero Dios, con su paciencia infinita, no me respondió con dureza. En lugar de eso, me hizo una simple pregunta: ¿haces bien en enojarte, Jonás? No supe qué respondedor. Me alejé, construí un refugio improvisado fuera de la ciudad y me senté, esperando a ver qué sucedería. Quizás, en lo más profundo, aún esperaba que Dios cambiara de opinión y destruyera a Nínive. Pero sabía que lo que estaba enfrentando no era solo el destino de esa ciudad, sino mi propia lucha interna con el carácter de Dios. Y fue en ese momento, mientras observaba a Nínive desde la distancia, que Dios decidió enseñarme una última lección. Mientras me sentaba en mi refugio improvisado, observando la ciudad desde la distancia, el calor del sol comenzó a ser insoportable mucho más por las heridas que llevaba debido a las llagas causadas por estar en el estómago del pez. Estaba molesto, no solo por la compasión de Dios hacia Nínive, sino también por el incómodo calor que me hacía sudar bajo la débil sombra de mi precario refugio. Pero entonces sucedió algo inesperado. Dios, en su bondad, hizo que una calabacera creciera rápidamente junto a mí. Sus hojas grandes y verdes me ofrecieron una sombra refrescante que alivió mi incomodidad. No pude evitar sonreír al ver aquella planta. Por primera vez en días, sentí un pequeño alivio. Pensé para mí mismo: bueno, al menos Dios no me ha abandonado del todo. Me ha dado algo para reconfortarme. Me sentí agradecido por la planta, aunque seguía resentido por lo que había sucedido con Nínive. Pero esa paz no duraría mucho. Al día siguiente, al amanecer, Dios envió un gusano que atacó la planta, y para mi consternación, ésta se marchitó por completo. Poco después, un viento abrasador sopló desde el este, y el sol golpeó mi cabeza con una fuerza que me dejó débil. De nuevo,
El enojo y la frustración brotaron de mí. Miré al cielo y clamé: es mejor para mí morir que seguir viviendo en este tormento. Entonces Dios habló. Su voz, tranquila pero firme, atravesó mi enojo y mi desesperación. Jonás, haces bien en enojarte por la planta. Contesté sin pensar, cegado por mi frustración: sí, hago bien en enojarme, hasta desear la muerte. Fue entonces cuando Dios me mostró la verdadera lección. Tú te compadeces de esta planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me di cuenta de lo irracional que había sido. Yo había sentido compasión por una planta, una simple planta que había existido por un breve momento. Sin embargo, había cuestionado la compasión de Dios hacia una ciudad entera, llena de hombres, mujeres, niños e incluso animales. ¿Qué clase de corazón tenía yo para valorar más mi comodidad personal que la vida de miles de personas? En ese momento, entendí que el problema no estaba en la misericordia de Dios, sino en mi propio orgullo y falta de compasión. Dios estaba enseñándome que su amor no está limitado por fronteras, nacionalidades o prejuicios humanos. Su misericordia es infinita, y su deseo es que todos, incluso los más alejados de Él, encuentren el camino al arrepentimiento y la vida. Y así terminó mi historia. Una historia no solo de un profeta enviado a una ciudad, sino de un Dios que, con paciencia y amor, transforma corazones, incluso los más obstinados como el mío. Reflexión. Jonás creyó que podía escapar del plan de Dios al embarcarse hacia Tarsis, pero pronto aprendió que no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. Salmos 139, 7-10. Esto nos enseña que los planes de Dios siempre prevalecerán, no porque Él sea implacable, sino porque su amor nos persigue incluso en nuestra rebeldía. Su propósito no es solo utilizarnos, sino moldearnos y transformarnos a lo largo del camino. Nínive era una ciudad conocida por su maldad y enemistad hacia Israel, pero Dios deseaba darles una oportunidad de arrepentirse. Esto muestra que su amor no tiene fronteras ni favoritismos. Romanos 2:11. A menudo, como Jonás, nosotros también luchamos con la idea de que Dios extienda su misericordia a quienes consideramos menos merecedores. Dios no solo trabajó en el corazón de los ninivitas, sino también en el de Jonás. A través de la tormenta, el gran pez y la calabacera, Jonás enfrentó su orgullo, su enojo y su falta de compasión. Al final, entendió que Dios no solo deseaba transformar una ciudad, sino también a él mismo. Amén.